Días, niños. Continuando con lo del género narrativo, ¿cierto? Ya habíamos visto lo que es el cuento, entonces el cuento fantástico exactamente. Ahorita vamos a cambiar a un género que es la leyenda. A diferencia del cuento, en algunas partes tal vez podamos llegar a confundir la leyenda con el cuento, pero entonces por medio de esta diapositiva vamos a aprender cuáles son las características pues elementales que tiene la leyenda. ¿Listo? Entonces, en un primer momento tenemos que la leyenda, la definición, ¿cierto? Entonces, una leyenda es una narración de hechos naturales, o sea, es decir, cosas que suceden normalmente, sobrenaturales, o sea, que ya exceden la normalidad, es decir, que ya combinan ficción con naturalidad, así como decía ahí mezclados, que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. ¿Qué quiere decir eso? Que las narraciones no, es decir, no surgieron tal vez, digamos, de alguna forma en una biblioteca, sino que fue de persona a persona que se fue transmitiendo de forma oral, porque pues en un principio solamente fueron tradiciones que se contaban, ¿cierto? Y luego trascendió lo escrito. Hubo un momento en la historia de que hubo la necesidad de trascenderlo al escrito porque la oralidad hacía que cada vez que cambiaba de persona a persona, la historia o la leyenda, ¿cierto? La historia de la leyenda, podemos decirlo así, tuviera cambios. Por ejemplo, que si a mí me cuentan la historia y a mí se me olvida una parte, esa parte la voy a omitir y voy a contar la historia al siguiente faltándole un pedazo, ¿cierto? Tal vez a esa persona se le olvide algo más, también lo omita y no lo cuente. Entonces es decir que las últimas personas que iban conociendo la leyenda ya no la conocían completa o tal vez ya le habían cambiado algún aspecto. Entonces por eso surge la necesidad de pasarlas a lo escrito. Pero en un primer momento fueron orales. Bien, entonces es una narración tradicional. Tradicional es decir que es de costumbre, corta, de un solo episodio. ¿Qué significa eso? Que normalmente en las leyendas solamente hay unos personajes centrales y solamente hay un momento de aparición. Pocas veces las leyendas nos hablan de varios momentos de aparición de esos personajes, que refleja una representación de la creencia popular y de las experiencias colectivas de una comunidad. ¿Qué significa eso de una representación de la creencia popular? Pues básicamente significa que las leyendas fueron creadas según el entorno en el que se estaban. Por ejemplo, si nosotros vivimos en un barrio, o no hablemos de barrio, perdón, trasladémonos como a los inicios de la leyenda. Nosotros vivimos pues en una comunidad que está muy rodeada de bosques, entonces nuestras leyendas van a girar en torno a los bosques. Si nosotros viviéramos en un lugar de zonas montañosas o zonas desérticas o donde hayan zonas muy húmedas, ¿cierto? Como los lagos o el mar, por ejemplo, todas nuestras leyendas se van a basar alrededor de eso, ¿sí? Nunca vamos a encontrar, por ejemplo, en una comunidad que tenga una leyenda sobre algún misterio del río cuando en la comunidad no hay ríos. Entonces, normalmente por eso dice que de las experiencias colectivas de la comunidad, o sea, lo que todos han vivido y lo que todos pueden conocer. ¿Listo? ¿Cuáles son las características pues, de esas leyendas, cierto? Entonces, primero tenemos que corrigen conductas. ¿Qué significa eso? De alguna forma, todas las leyendas tienen un sentido y ese sentido es ayudar a que las personas no cometan ciertos actos, ¿sí? Entonces, por eso decimos que corregir conductas, es decir, que lo que se refiere es que, por ejemplo, la persona que hace ciertas formas que son indebidas, a esas personas se les va a aparecer elementos sobrenaturales que ya los mencionaba, ¿no? Que son elementos que realmente no, pues a veces uno no le cabe lógica que puedan existir. Situaciones reales mezcladas, ¿qué significa eso? Pues que normalmente son personajes que pudieron haber existido en la vida real y si les agregó un toque mágico, o sea, es decir, si hay partes que son de verdad y partes que son de falsedad. Apariciones que son, por ejemplo, que no surgen es decir, no hay un proceso de aparición, sino que surgen de la nada. Criaturas extrañas, normalmente todos tienen
características como combinaciones entre objetos, animales, personas, ¿sí? Es decir, no es una sola persona física, sino que tiene otras características. Pocos personajes, porque ¿qué significa eso? Que en la historia de las leyendas siempre, por ejemplo, se narra desde la perspectiva de una sola persona a la que se le apareció. Entonces solamente se cuenta por qué existe esa leyenda, pero no hay decir, no es como en los cuentos que pueden haber muchas historias dentro de uno solo. En este, digamos que si la leyenda es de la pata sola, va a hablar solamente de la pata sola o del muñequito que vemos ahí, que sería el sombrerón, ¿cierto? Pocos personajes ya, entonces lugares específicos, lo que yo les contaba ahorita que las leyendas no, decir, no se trasladan de un lugar a otro. Por ejemplo, puede pasar que aquí en el Tolima nosotros tengamos la leyenda del Moán y no va a estar en ninguna otra región, ¿sí? Entonces, por eso es lugares específicos y también eso se refiere a lugares específicos de aparición, es decir, que siempre aparecen en los mismos lugares. Por ejemplo, si vamos a hablar del Moán, entonces siempre aparecen ciertos ríos o en ciertos momentos, ¿cierto? No es que aparezca en cualquier lugar, sino en lugares específicos y también horas específicas. Bien. Entonces aquí tenemos algunas leyendas de ejemplos. Voy a hablar de una muy específica que no sé si yo ya les había hablado alguna vez. Entonces en este caso tenemos el Moan como leyenda, que es un pescador que, bueno, antes de eso les voy a comentar que pues cuando vayamos a buscar tal vez la leyenda del Moan podemos encontrar diferentes versiones por lo que les decía de la oralidad, ¿cierto? Cada vez que pasa de persona a persona se le van cambiando los detalles. Sin embargo, la versión general es como un pescador, ¿cierto? Que no hacía las labores correctas, por ejemplo, podría robarle la pesca a otros pescadores, averiarle los barcos, o digamos los barcos no, las canoas. Sí, es decir, no era un pescador correcto hasta que un día, cuando estaba en su faena de pesca, pues se le dañó su barca y se hundió en el río, ¿cierto? Normalmente siempre hablan del río Magdalena. Entonces, pues a partir de ese momento sigue haciendo las mismas, digámoslo, las mismas malas acciones, pero se lo hace a pescadores que cometen las mismas malas acciones de él. Por ejemplo, a los pescadores que tal vez no cobran lo que debe ser o también hacen la misma actitud de robarle la pesca a los otros, entonces se les aparece el Moán, les enreda los lazos, les rompe las barcas, les hace los daños a los pescadores que no cometen buenas acciones, así como lo hacía él, ¿no? El sombrerón, entonces la leyenda general del sombrerón dice que es, bueno, empieza con él y un amigo que ellos mantenían, digamos, en las noches por ahí bebiendo o cometiendo actos que no correspondían. Entonces en el bosque se les apareció un jinete. Ese jinete era, pues el jinete de los sombreros, los llamaban de alguna manera así, que siempre que los veía la gente cometiendo malas acciones les decía, corre o te lo lanzo. Entonces, como ellos estaban ese día tomados, pues no podían correr muy bien. Él le lanzó el sombrero a uno de ellos y en el aire ese sombrero se iba haciendo más grande hasta que le cayó encima y no lo dejó moverse. Entonces, de alguna manera ese sombrero se apoderó de él y entonces a partir de ese momento el sombrero también sale a hacer las mismas acciones, pues que ya no hace el jinete. Entonces, asustar a las personas que están afuera, digamos, cometiendo actos que no son correctos o tal vez los que no son los que salen a beber y buscan peleas, así como en los pueblos. Más o menos esa es la acción del sombrero. Luego el hombre caimán. La historia del hombre caimán es un hombre que le gustaba pues ir a los ríos a de alguna manera observar a todas las mujeres que iban allá. Entonces él encontró un amigo que hacía pociones mágicas. Entonces le dio una poción mágica para convertirse en cocodrilo y otra para convertirse en humano. Entonces él le iba a enseñar pues le iba a enseñar las pócimas a un amigo de él, se echó la pócima de cocodrilo, se convirtió en cocodrilo y el amigo era el que tenía que echarle la pócima para que se convirtiera en hombre. Un día el amigo que siempre lo acompañaba no pudo ir con él, entonces él llevó a otro. Y cuando se convirtió en caimán, el amigo se asustó mucho, dejó caer la pócima que lo convertía en hombre y solamente le cayeron unas gotas en la parte del cuerpo de arriba. Entonces quedó mitad cocodrilo,
mitad caimán y mitad hombre. Entonces de ahí surge el hombre caimán, ¿cierto? Que también se le parece a las personas que van a hacer las mismas acciones de él, ¿no? La pata sola, esto cuenta la historia que es una mujer que no era fiel, es decir, de pronto tenía a su esposo, pero sin embargo se veía con otros hombres. Entonces, su esposo, pues lleno de ira al ver todo lo que estaba pasando, él la encuentra y con un machete, entonces le hiere la pierna. Entonces, después de ese momento, pues en la historia ella muere, sin embargo, él ya sigue apareciéndosele a las mujeres que cometen las mismas acciones que ella, sí, a las mujeres o a los hombres también, ¿sí? Se les aparece pues a los que no son correctos con su pareja, es decir, le mienten. Bien. Vamos con el Dorado. Entonces, el Dorado, la leyenda del Dorado cuenta que había un cacique, ¿cierto? La leyenda del Dorado se dice que surgió acá en el Tolima, ¿cierto? Entonces, que hay un cacique que tenía el ritual que siempre, cierta cantidad de tiempo, iba a un río, ¿cierto? Y era como una forma de reencontrarse con los ancestros, se quitaba toda su ropa y era cubierto de oro de alguna manera como molido, ¿cierto? Entonces su cuerpo queda totalmente en oro, lo ponían en una balsa y en esa balsa él se iba al centro del río y se suponía que en el centro del río él se encontraba con sus ancestros. Hasta que un día, al momento de realizar el ritual, los ancestros deciden que ya es momento de que pues ya él no exista más, entonces hunden su barco, hunden su balsa y todo el oro que tenía cubierto por encima se apodera de él, ¿no? Entonces la historia dice que el hombre queda hecho de oro, o sea, totalmente de oro, ya no tiene carne, ni piel, ni músculos, ni nada, sino totalmente oro. Y entonces se le aparece a las personas que tienen esa ambición, ¿cierto? La ambición por el dinero o por el oro. Incluso la leyenda dice que las personas que tal vez van a ese río a buscarlo, entonces él se ha encargado de hundirlas también por la ambición, lo mismo que le ocurrió a él. ¿Listo? Entonces, esos serían pues 5 ejemplos que tenemos de leyenda. Ya más adelante les voy a decir qué es lo que tendrán ustedes que hacer con él, con ellos. Bien, entonces, así como el género narrativo, ¿cierto? El cuento tiene varias ramas, que por ejemplo el cuento fantástico, el cuento de terror, ¿cierto? El cuento de misterio. También las leyendas tienen una clasificación, unos subgéneros es el nombre correcto. Entonces el primero es por su temática. ¿Qué significa eso por su temática? Es decir, por lo que tratan, por el tema que ellas van a incluir en sus historias. Entonces, el primer tema son las leyendas escatológicas. ¿Qué significa eso? Que son leyendas que hablan de, por ejemplo, personas que han revivido de la muerte. En este caso, como la patasola, por ejemplo, es una persona que murió y revivió, o el caso del Dorado también. Voy a hacerle el ejemplo del hombre caimán, que no sería una leyenda escatológica porque realmente el hombre caimán no muere, simplemente se convierte en mitad hombre, mitad cocodrilo, entonces no haría parte de las leyendas escatológicas, ¿listo? Solamente en las escatológicas los que mueren. El sombrerón tampoco haría parte de las escatológicas. Luego vienen las leyendas religiosas, que son historias de justos, pecadores y pactos, ¿cierto? O sea, es decir, de justos, personas que hacen lo correcto, pecadores que no lo hacen y pactos que hacen un trato. Por ejemplo, el hombre caimán sería un tipo de leyenda religiosa porque él hace un pacto con las pócimas. Los otros serían leyendas religiosas, pero porque estamos hablando de justos y pecadores. Bien, listo. Entonces seguimos. Por su origen. Listo, entonces que por su origen, ¿qué significa eso? ¿De dónde vienen? Las leyendas urbanas, la primera clase, que de subgéneros por origen, son de tradición contemporánea. ¿Qué significa eso? Que todas las leyendas urbanas son recientemente creadas. Recordemos que las ciudades no son muy, o sea, en términos de historia, no son muy antiguas de haber sido creadas, entonces dice que contemporánea nació lo nuevo, que circulan de boca en boca. Las leyendas urbanas normalmente no son escritas todavía porque no hay tantas versiones que la puedan corroborar, ¿cierto? Es decir, les ha ocurrido a uno que a otro. Listo. Luego venimos con las leyendas rurales,
que son leyendas válidas en el campo, es decir, que las leyendas que surgen en el campo nunca van a tener apariciones pues en los escritos, ¿no? Estamos diciendo que pues en la realidad nunca van a tener apariciones en la ciudad porque son propias del campo, es decir, no salen como de su territorio. Y leyendas locales, que es una narración popular de un solo municipio. ¿Qué significa eso? Que tiene que se quedaron en su punto de origen. Por ejemplo, nosotros podemos decir que la patasola tiene una historia diferente según el municipio en el que lo cuenten. Digamos que yo me voy para Villavicencio tal vez y allá van a tener una versión diferente de la patasola. Yo me voy para el Amazonas, tal vez van a tener una versión diferente de la patasola porque son leyendas que ya no son locales, ¿cierto? Que han trascendido, decir que tienen distintos tipos de historia y tienen sus pequeñas diferencias, sin embargo, ya no son locales, como por ejemplo, si nosotros habláramos del Dorado, que es una leyenda local, no, el Dorado no va a aparecer en ninguna otra región, sino solamente en el Tolima. ¿Ven? Esa sería la diferencia de una leyenda local que solo se queda en una sola región. Listo. Entonces, esto teniendo en cuenta este ejercicio de las leyendas, espero que me hayan puesto mucha atención cuando yo les conté un breve resumen de lo que tratan. Aquí al final vamos a encontrar una actividad de un crucigrama. En ese crucigrama les van a dar más o menos una pista muy corta y ustedes van a tener que poner el nombre de la leyenda de la que les habla. ¿Listo? Ahí en ese crucigrama vamos a omitir las palabras como estas, vamos a omitir las palabras como él, como el sombrerón, ¿cierto? Estos artículos los vamos a omitir. Solamente vamos a escribir el nombre: Moán, sombrerón, hombre caimán, patasola y dorado. ¿Listo? La idea es pues eh, le quitamos los artículos el para no hacerlo tan largo ni confundirnos, entonces solamente el nombre del personaje. Listo, eso es todo. Entonces espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas o inquietudes, me escriben. Listo, yo si quieren vuelvo y les doy la explicación.